Doncs ens anem a parlar de psicologia i ens anem a parlar amb Pablo de Lorenzo, que ja el tenim connectat. Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, muy buenas. Muy buenos días. Oye, estás especializado en trauma complejo relacional. Yo te pregunto, Sí. ¿vivimos en una sociedad muy traumada? Bueno, depende. Las condiciones de vida no son las mismas que las de hace cientos de años o 50 años. No vivimos con guerras, no vivimos con el mismo terrorismo que antes. Tenemos mayor seguridad, pero muchísima gente que podemos ver por la calle está con traumas no resueltos y realmente hay muchos disparadores que hacen que la gente... O sea, hay muchos elementos traumatizantes que sí que hace que haya gente que esté traumatizada por la calle y en el día a día. Y hay un problema importante. Ahora mismo tenemos más recursos y más psicoterapias relacionadas con ello, pero lo que realmente importa, que es el apoyo social, que puede ser, por ejemplo, la comunidad de vecinos, el entorno familiar o las amistades, cada vez es menor. Claro. Entonces, diría que sí, pero también estar intentando revertirse un poco. ¿Cómo podemos saber o detectar si alguien está arrastrando un trauma? Claro, es que este es un tema más complicado del que parece, porque realmente tendríamos que dividir entre los traumas simples y los traumas complejos. Ajá. El trauma simple es un tipo de evento que sucede en una sola vez, que puede ser un accidente, un atentado terrorista, una agresión sexual muy severa, por ejemplo. Eso es un evento, ¿vale? Y va a provocar un cuadro de estrés postraumático en muchísimas de las personas que lo tienen. Claro. Y cuando yo hablo de trauma complejo, yo me refiero a trauma que tiene que ver con pequeñas acciones que se repiten muchas veces, que marcan, por ejemplo, a los niños cuando son abandonados con negligencia o incluso adultos realmente. Entonces, los síntomas que pueden presentar las personas traumatizadas severas, por ejemplo, un veterano de guerra que viene de Vietnam, Claro. pues tendría que haber 4 criterios para el manual diagnóstico, el DSM-5, que sería intrusión, evitación, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo y alteraciones en la alerta y la reactividad. No lo explico mucho más, si queréis que lo explico, pero en una persona muy traumatizada esos síntomas van a estar. Claro. Pero en el trauma complejo, en el trauma relacional, hay algo más. ¿Cómo podemos detectar que alguien tiene un trauma o arrastra un trauma a nivel coloquial? Pues pueden ser personas que tienen reacciones que no son las esperadas. Por ejemplo, una persona que ha sido muy traumatizada a través de traiciones de pareja va a volverse más laxa con los celos o al revés. Se va a convertir en una persona muy celosa. ¿Vale? Una persona que ha sido muy rechazada en muchos ambientes va a buscar el agrado, va a buscar pelotear, va a buscar agradar o al revés. Claro. ¿Vale? Muchas bajas autoestimas que podemos ver en el día a día tienen un origen en personas que tenían que quererles y no les quisieron de la manera que tenían que quererles. Y eso lleva a una introyección de la culpa. Claro, porque hay veces que pensamos que el trauma es una cosa de niños, ¿no? Que dices, wow, es que me traumé cuando era niño, pero de adultos también puedes tener un trauma. Sí, claro. Una cosa no quita la otra. Y es cierto además que si, por ejemplo, un adulto no ha tenido experiencias traumáticas, pues ha tenido unos padres que le han dado cariño, que le han ayudado a regularse, ha tenido una infancia sin acoso escolar, sin gente que le fastidie ni nada, y luego tiene, por ejemplo, un atentado terrorista, perfectamente puede desarrollar un cuadro postraumático, o si tiene un acoso laboral bestial, también va a desarrollar un acoso un trastorno por estrés postraumático, pero sí que puedo decirte con bastante seguridad de que la persona
que ha tenido trauma previo desde la infancia va a ser mucho más vulnerable a desarrollar el trastorno de estrés postraumático en sí mismo o a revivir cosas que había aprendido negativas de sí mismo. ¿Cualquier trauma se puede superar? Cualquier trauma. Yo creo que O los más prácticamente sí. habituales, ¿no? Sí, a ver, habría que hacer diferenciaciones, pero lo más problemático muchas veces no es un trauma concreto, porque si queremos trabajar con la persona, normalmente suele ser una maraña de autoconceptos aprendidos a través del trauma, una maraña de reacciones, disparadores que están aprendidos. Sí, se puede superar los traumas adquiridos, pero tiene que trabajarse a través de un global, de que él mismo entienda su propia historia y que entienda que ese trauma que le ha sucedido no dice nada malo de él, la persona víctima, sino que realmente es algo que pasó y que no dice nada malo. Claro. Cuando se superan, normalmente, ¿quién lo supera? No digo más fácilmente, porque fácil no me gusta la palabra, pero ¿quién lo puede superar con más fuerza o antes? ¿En los niños o los adultos? ¿O todo dependerá de qué tipo de trauma es? Pues a ver, todo dependerá, en primer lugar, como comentaba, si es un adulto que ha desarrollado una forma de vincularse segura, una forma de vincularse en la que él interioriza que es bueno por lo que es y no por lo que hace, y que tiene capacidad de autorregulación, va a superarlo mucho más fácil. Un niño al que se le maltrata y se le exige que solo se le quiere si saca buenas notas, que solo se le quiere si escucha a mamá o a papá, por los problemas que tienen entre ellos, el niño no tiene ninguna referencia. El niño no va a saber, no va a tener un fantasma o un amigo imaginario que le diga tú eres valioso, Claro. Ellos están equivocándose. Es complejo en ese sentido. Entonces, sí que hay traumas que son más duros que otros, obviamente, pero si no ha habido trauma en la infancia, es más fácil de superar los traumas de la adultez. Esa es la perspectiva que tengo. Claro. ¿Cuál sería el trauma más difícil o de superar o el más laborioso, más costoso de tiempo? Bueno, yo desde mi perspectiva, que puede diferir de otras personas, para mí el más cruel y más grave sería los abusos sexuales repetidos durante la infancia por parte de algún familiar y encima que la familia lo tape, porque tenemos todo lo malo activo, ¿vale? Y toda la falta de protección que el niño o la niña merece que nos está dando. Entonces esa persona va a tener en la adultez disparadores a tope, va a tener sentimiento de culpa, se va a mezclar todo, porque se mezcla eventos muy graves con la reiteración de esos mismos eventos. Claro. Por ejemplo, algún ejercicio práctico o alguna solución al menos momentánea en aquel momento que una persona que tiene un trauma, que está yendo a terapia, pero tiene un trauma y resulta que, imaginemos que ha sido por un accidente de coche y está por la calle y ve que hay un accidente, que ha pasado y le remueve porque lleva su trauma. ¿Cómo puede llevar ese momento para no perder el control o no tenga un ataque de ansiedad mismo? Bueno, a ver, es complicado, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de un trauma simple, ¿vale? De un solo evento que ha provocado que su cuerpo pierda, o su mente, su sistema pierda la seguridad de que el mundo es un lugar seguro. Cuando de repente vuelve a haber elementos que están asociados a ello, su cuerpo entra en modo lucha-huida. Pues si lo que queremos es que se calme estando presente esa situación, tendrá que hacer ejercicios de respiración, recordarse que está en el presente, que eso ya pasó. Pero bueno, si tiene trauma con lo que le pasó y de repente hay un accidente justo delante suyo, eso no sería una exposición, sería una inundación directamente. Va
puede provocarle un malestar tremendo. Claro, siempre acompañado de terapia. Oye, vamos a cambiar un poco el tema. Tienes un podcast llamado La mente y sus cicatrices. ¿Cómo surgió la idea de crear este podcast? Pues tras años de trabajo y también muchos años de trabajo con víctimas, pues me apetecía hacer algo más jovial o más divulgativo y creo que yo soy de Vitoria, hay mucho talento que no lo estaba viendo expuesto en otros sitios y en lo que era en un principio un proyecto de 10 episodios, ahora mismo llevamos como 80 y Caray. pico. Y en enero se empezará la segunda temporada. Ahora estamos publicando episodios que llamo entre temporadas, que son episodios sencillitos, que principalmente son monólogos míos. Ajá. Pero a partir de enero serán entrevistas a profesionales de la salud mental, también trabajadores sociales, historiadores, todo relacionado con la salud mental y no solo con el trauma. ¿Recuerdas algún caso específico que lo pudo finalmente superar? ¿Alguno que dijeras, "Jo, yo me acuerdo de aquella persona y ahora, una vez superado, perfecto todo"? Pues sí, me acuerdo de uno, obviamente no puedo decir ni nombre ni nada. No, ni nombres ninguna no se pista. dicen. Solo un par de detalles, un par de pinceladas. Era un chico, rodearía la mitad de la veintena y era muy buena persona, pero había tenido un acoso escolar muy tremendo y estaba dentro de una relación muy tóxica con una persona muy manipuladora. A través de la forma de trabajar que hice con él y las técnicas que hicimos, también hicimos un replanteamiento de su percepción de sí mismo como víctima y de su percepción como por qué tiene esa necesidad de aguantar todo eso y por qué se siente malo si no pone límites, o sea, si pone límites. Entonces, nunca se había planteado que realmente no merecía el acoso escolar que tuvo. Claro. Eso empezó a cambiar, eso fue el germen de empezar a poner límites, empezar a darse cuenta de su propio valor y fue un caso que realmente tuvo una evolución muy buena y estoy orgulloso de ello, Qué la bien. verdad. Felicidades, Pablo. Oye, Sí, Pablo, gracias. próximamente volveremos un día de estos a conectar contigo. Empezaremos a hablar de traumas, conocerlos y más profundamente. Y bueno, que tendrás una sección aquí en Sense Control, al menos una vez al mes. Yo encantado. Perfecto. Pues próximamente nos volvemos a ver, Pablo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Adeu.